La Ciudad de México ha estado reduciendo su tasa de homicidios. Entre diciembre de 2018 y septiembre de 2022, el delito de homicidio doloso registra una disminución de casi 60% y se encuentra en su nivel más bajo desde el año de 1997. Esta tendencia a la baja y la cercanía con Estados Unidos, así como un costo de vida accesible, han convertido a la Ciudad de México en una de las ciudades más icónicas del momento según LATAM Data. ¿Qué tan peligrosa es la Ciudad de México? Siempre que amigos y familiares quieren venir a visitar la Ciudad de México, la primera pregunta que me hacen es sobre el tema de seguridad. Me preguntan incluso cuál es la probabilidad de que los roben o que los asesinen o incluso que los puedan secuestrar. Esta pregunta, por supuesto, me hace pensar y entender que quizá haya una percepción de inseguridad sobre la Ciudad de México. No sé por qué, pero puede estar relacionado con las noticias que se muestran sobre el país y que ocurre con muchas ciudades de América Latina. Algunas de las ciudades más importantes de Latinoamérica hoy son más seguras que muchas ciudades en Estados Unidos, mientras que la Ciudad de México actualmente es más segura que Dallas y Denver. Otro ejemplo sería la ciudad de Miami, que tiene un ranking de peligrosidad mucho más alto que Buenos Aires, Sao Paulo y la Ciudad de México en cuanto a homicidios por cada 100,000 habitantes. Por supuesto que me parece una lástima que esta situación se dé no solamente con las ciudades aquí en México, sino con ciudades de Colombia, con ciudades ahora de Argentina, de Perú, de Brasil, que algunas tienen quizá un poco más de mala fama de lo que realmente son las cifras y es la realidad. Mi respuesta a esa pregunta siempre ha sido la misma. Siempre les digo que la Ciudad de México me resulta muy segura, pero que como en toda gran ciudad hay que tener sentido común y tratar de hacer las cosas lo más cuidadosamente posible. Por supuesto, mi respuesta está basada sobre mi propia experiencia, lo que quizá no representa la realidad sobre la Ciudad de México y sobre los temas de seguridad. Por esta razón, durante mucho tiempo me he hecho la pregunta de si la Ciudad de México es realmente segura o si mi percepción está muy limitada y muy basada solamente en mi experiencia. Chicas, chicos, ¿cómo están? Yo soy Sebastián González y bienvenidos a un nuevo video. Llevo 9 años viviendo en la Ciudad de México y les puedo asegurar que nunca he vivido una situación de riesgo, nunca me han robado, nunca he visto nada extraño o peligroso en las calles. Lo máximo que he llegado a escuchar es que a alguien le saquen el celular, ya sea en el metro o en el metrobús, lo que se llama como carteristas, pero son situaciones que ocurren en cualquier país del mundo, sobre todo en ciudades tan grandes como esta. En el año 2022, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la ciudad era una de las más seguras del mundo. ¿Será que estaba exagerando? Pues resulta que según las cifras, la capital mexicana tiene menor índice delictivo comparado con urbes como Nueva York, Los Ángeles o incluso Bogotá. Para que se hagan una idea, la cifra en homicidios dolosos en esta ciudad es la menor en los últimos 15 años, al tener 1.9 homicidios promedios diarios mensual. Esto quiere decir más o menos que al día asesinan a 2 personas en la capital mexicana. Lastimosamente estamos hablando de cifras, de números, pero esas cifras son personas, y aunque 2 resulte ser un número bastante bajo, no dejo de pensar que son 2 personas asesinadas por día. Aún así, está dentro de las cifras más positivas a nivel mundial. En la Ciudad de México, la cantidad de delitos ha venido en caída desde el 2019. Las cifras llaman la atención. En el comparativo del total de delitos entre 2019 y 2022, la caída es del 50.8%. El homicidio doloso cayó 51%. Esta cifra ubica a Ciudad de México por debajo de ciudades como Nueva York, Los Ángeles, el estado de Florida, Nueva Orleans e incluso ciudades como Medellín y Bogotá en Colombia por cada 100,000 habitantes. Incluso un dato muy importante a tener en cuenta es que hace 3 años aproximadamente la Ciudad de México era considerada como la 5ª más peligrosa de todo el país y ahora se encuentra en la posición número 16. Esto significa que ha mejorado bastante en poco tiempo. Me parece a mí que este dato no solamente ubica a la Ciudad de
de México como una de las más seguras de la región, incluso comparado con otras ciudades del mundo, pero además una de las más seguras de todo el país. Adicional a esto, se tenía que para el año 2019 se registraron aproximadamente 209 delitos de alto impacto, mientras que ahora la cifra está aproximadamente en 86 delitos. Esto significa una reducción del 59%. Las cifras también muestran que el robo de vehículos con violencia se redujo en un 71% y sin violencia en un 58-59%. Las cifras también han caído drásticamente en robo a vehículo, a casa habitación, negocio y pasajeros de transporte público. La jefa de gobierno también mencionaba que la percepción de inseguridad, según cifras del INEGI, había pasado del 92% en el 2018 al 67% en el 2022. Es decir, que las personas en la ciudad se sentían cada vez más seguras. Todo gracias a la estrategia de seguridad y construcción de paz, que consiste en 4 ejes principales o fundamentales. El primero era el tema de atención a las causas. Segundo, más y mejor policía capacitada. Tercero, inteligencia en investigación. Y cuarto, coordinación de todos los entes de la ciudad. Para que se hagan una idea, se ha fortalecido a la policía de la capital. Hubo un aumento del 45% en su salario y se ha profesionalizado a más de 32,000 policías. Esto es muy importante porque la ciudad lo necesitaba. Incluso les puedo contar una experiencia. Cuando llegué a vivir a México, me decían muchas personas: si ves un policía o un ladrón, mejor vete con el ladrón porque ya sabes lo que te va a hacer, pero el policía nunca sabes. Esto me demostraba como la inseguridad y la falta de confianza incluso en la policía. La gente no confiaba en ellos y creo que poco a poco lo van haciendo un poco más, van confiando más en su propia policía. Se creó la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto y se integraron 1,000 personas a este grupo de investigación. Y por supuesto la importante coordinación y el trabajo en conjunto de las autoridades capitalinas con las instituciones de seguridad del gobierno estatal y la ciudadanía, que es muy importante en estos casos. Estos resultados no han sido fáciles, y menos con la cantidad de policías con las que cuenta la capital. En total, son 90.547 elementos adscritos. De esos, solo una tercera parte se centra en tareas de seguridad pública. El resto pertenece a la Policía Auxiliar, Bancaria e Industrial, Comando de Operaciones Especiales y de Tránsito. Las cifras siempre serán cifras, son números que muchas veces no nos dicen nada y seguramente mi opinión está alejada de muchas realidades de incluso personas que viven en la misma ciudad. Pero eso sí les puedo decir algo. Esta ciudad, como cualquier otra gran urbe, es una ciudad que tiene problemas y situaciones complicadas. Imagínense, son casi que 22 millones de habitantes que viven en el centro y en la periferia. Es una ciudad caótica, con muchas cosas al día, pero es una ciudad que no está en guerra y que créeme que no vas a tener ese sentimiento de inseguridad cada vez que sales a la calle o como esa ansiedad de que te pueda pasar algo. No, es una ciudad bastante tranquila, en muchos lugares te puedes mover sin ningún problema, pero bueno, siempre hay que tener cuidado. La estrategia nos permitió transitar de un esquema exclusivamente preventivo y reactivo a un modelo de seguridad ciudadana proactivo, dinámico y cercano a la gente, basado en labores de inteligencia e investigación de delitos. Creo que no está de más recomendarte que tomes precauciones, que trates de tener sentido común, que preguntes en qué zonas te puedes quedar, dónde te puedes mover fácilmente, qué zonas son tranquilas en el día, en la noche, todo ese tipo de cosas que existen en cualquier lugar del mundo, no solamente en la Ciudad de México o en las ciudades de Latinoamérica, también en otras ciudades de Europa hay riesgo de que te puedan robar, hay riesgo de que puedas pasar situaciones complicadas, es algo muy general. Simplemente trata de utilizar el sentido común. Eso sí, acostúmbrate a la cantidad de policías que vas a encontrar, sobre todo en las zonas turísticas, que bueno, eso de cierta manera te puede dar un sentido de seguridad o no, porque también de pronto ver tantos policías, incluso a veces armados, puede hacerte sentir como un poco extraño, pero en general creo que es muy tranquilo todo. La zona céntrica de la ciudad tiende a ser más segura porque es precisamente donde se encuentran todos los sitios turísticos y los barrios más visitados. Quizá hacia el área de afuera, hacia la periferia, la cosa puede cambiar un poco. Si te alejas del centro, sobre todo hacia la zona metropolitana donde se encuentra el Valle de México, hay menos sitios turísticos interesantes.
interesantes y la zona se puede volver un poco más peligrosa, pero aún así te puedes encontrar con joyas muy valiosas. Yo que vengo de Colombia, particularmente de la ciudad de Bogotá, puedo decirles que en la Ciudad de México jamás experimenté una situación de riesgo ni de cerca, diferente a lo que sí viví en muchas ocasiones en mi propio país. Eso sí, tengo mucha precaución cuando utilizo el transporte público, ya sea el metro o el metrobús, porque sí me han contado que hay muchos carteristas que te pueden sacar el celular y ni siquiera te das cuenta, pero bueno, son situaciones que, como dije, se pueden dar en todo lado del mundo, y algo positivo que tiene eso es que no hay violencia de por medio en la mayoría de casos, porque creo que cuando te asaltan y te lastiman, ya sea con un cuchillo, con un golpe o incluso te puedan llegar a matar por robarte algo, creo que es una tragedia que nadie quiere vivir y que nadie quiere tener cerca. Las alcaldías más seguras dentro de la Ciudad de México son la Benito Juárez, la Coajimalpa de Morelos, Miguel Hidalgo, Coyoacán y Venustiano Carranza. Y la que tiene la peor percepción de seguridad es Tláhuac, Azcapotzalco, Iztapalapa, Cuauhtémoc e Iztacalco. Por si vienes a México, para que revises en dónde quedan estos lugares y de acuerdo a eso puedas buscar hospedaje. Los delitos más frecuentes en la Ciudad de México son: primero, el robo; segundo, la violencia familiar; tercero, los daños a la propiedad; cuarto, las lesiones; quinto, las amenazas; y en el lugar número 9, que es importante aclararlo, se encuentra los homicidios. Esto es un dato muy importante, y es que el 70% de las mujeres consideraron que la Ciudad de México era muy insegura comparado con el 57% de los hombres. Esto quizá esté muy relacionado con el tema de violencia familiar, que es el segundo mayor problema de la Ciudad de México. Se equivocan quienes piensan que podrán debilitar la lucha contra la delincuencia en la Ciudad de México. Amigas, amigos, con este video no pretendo tener la verdad absoluta, simplemente les estoy compartiendo mi propia opinión y analizando algunas cifras que investigué, que evalué que si fueran de fuentes certeras, para contarles un poco cómo funciona la ciudad, cómo está en términos de seguridad, que seguramente a los que la visitan les puede resultar interesante. Por supuesto que las cifras cambian constantemente y dependen de muchos factores. Uno de ellos es el mes, el año en el que se evalúa, el tipo de gobierno que está en el poder en ese momento, quiénes hacen esas investigaciones, si las manipulan o no. Pero eso sí les puedo decir, en todas las fuentes que encontré y todas las fuentes que investigué, vi algo muy positivo y muy especial, y es que todos apuntaban a que la Ciudad de México no solo está mejorando dentro de México, sino que se está posicionando muy bien a nivel mundial. Casi todos apuntan a que la Ciudad de México cada vez es un lugar más seguro, que trabaja para tener mejores cifras y darle la mejor calidad de vida a las personas que vivimos aquí. De hecho, según LATAM Data, contrariamente a la percepción pública, la mayoría de las grandes ciudades de América Latina son significativamente más seguras que muchas áreas metropolitanas de Estados Unidos. Si estás pensando en visitar la Ciudad de México, no lo dudes ni un solo segundo. Créeme que te vas a enamorar y, teniendo sentido común, vas a vivir una de las mejores experiencias que puedas vivir, porque la ciudad es maravillosa. Ahora el turno es para ustedes. Si viven o conocen la Ciudad de México, quiero que me comenten qué tan insegura les parece o qué tan segura, y si han tenido alguna situación de riesgo en esta ciudad. Espero que me dejen un like, compártanlo con todas las personas que quieran saber sobre la seguridad en la Ciudad de México, suscríbanse al canal, síganme por Instagram para que conozcan un poco más de mi vida y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Adiós!